Hola a todos. Bien, pues este va a ser el último tema, ya que se ha tocado. Para recordar un poco, estábamos hablando de matrices invertibles. Ujú, invertibles. Hemos obtenido varios resultados importantes sobre ello. Obviamente la definición, sabemos que es invertible si existe una matriz que multiplicada por a la menos 1 me da la identidad, y además debe de ser en ambos lados, ¿no? Tanto izquierda como derecha. Algo más que creo que no había recalcado es que este tipo de matrices deben de ser cuadradas. No podemos hablar de inversa de una matriz que no sea cuadrada. El detalle, ¿por qué sería? ¿Por qué creen que sea? Bueno, ahí lo voy a dejar ahí para que lo piensen. Entonces, bueno, algo que habíamos visto es que nos preguntamos qué matrices que conozcamos son aquellas que pues sabemos que tienen inversa, ¿no? La primera que se nos viene a la mente es la identidad, en el cual pues es ella misma, ¿no? La identidad tiene como inversa ella misma y obviamente cumple con las propiedades, ¿no? Porque cualquier matriz multiplicada por la identidad, pues es ella misma. Entonces, bueno, tenemos la definición de que es invertible. Nuestros primeros ejemplos bueno, nuestro primer ejemplo de matriz que es invertible y cuál es su inversa. Y las otras han sido de las matrices elementales, ¿vale? Matrices elementales. Otro resultado que hemos checado en el video anterior es que no solamente las matrices elementales son matrices invertibles, sino que también el producto de matrices invertibles son invertibles. Y eso es interesante, y aparte de que viene una fórmula bastante importante, que es que la inversa de la multiplicación de matriz se puede obtener a partir de las inversas de las matrices originales, pero la multiplicación de estas matrices, de su inversa, cambia. Entonces, bueno, con estos resultados ya podemos preguntarnos, si ven que el objetivo principal de todo esto es decir, cuándo una matriz tiene inversa. Cuando una matriz tiene inversa, porque bueno, como podemos pensar, en los números reales, pues el cero no tiene inversa, ¿no? No existe inverso, no existe, pues uno entre cero, ¿no? Tal que multiplicado por cero te dé la identidad, ¿no? No existe, bueno, no uno entre cero, un número. Entonces no existe este número, esto se ve feo, así que lo voy a borrar. De igual manera, pues debe pasar algo similar con las matrices, ¿no? Ya que como que los números reales lo heredan y aparte la multiplicación está definida de manera diferente, de tal suerte que bueno, no muy pocas, pero las matrices va a haber muchísimas que no tengan inversa, ¿no? Obviamente algunos ejemplos sería, por ejemplo, la matriz cero, que no puedo multiplicar una para que me dé la identidad, ¿no? Sería un problema interesante, ¿no? ¿Por qué el cero no tiene inversa, ¿no? Bueno, así como hay muchas matrices que puede que no tengan. Sin embargo, necesitamos centrarnos en eso, ¿no? ¿Cómo saber que una matriz tiene inversa y además cómo calcularla? Ujú. Porque como estamos definidas las matrices a partir de números reales, pues si yo tengo, por ejemplo, la matriz de identidad, tengo que decir exactamente quién es la matriz inversa. En este caso, la identidad, ¿no? Por ejemplo. O la matriz elemental, cómo encuentro su inversa y así. Entonces ese es nuestro objetivo. Más o menos esta es la introducción que quería poner. Así que bueno, vamos a meternos directamente a ello. Antes de cualquier cosa, vamos a poner el teorema que viene aquí en el libro. Este teorema no me gustó mucho, solo que no supe cómo reescribirlo, así que vamos a ponerlo igual y vamos a demostrarlo de otra manera. Si A es una matriz cuadrada, n por n, entonces es invertible si y solo si es equivalente por filas a una matriz. Voy a poner. Ok, bueno, el teorema es ahí me equivoqué un poco. Dice, si A es una matriz cuadrada, entonces es invertible si, solo si, es equivalente por filas a la matriz identidad. Y fíjense que esto es muy interesante. Recuerden que aquí lo que hay que recordar, la única definición importante es que sea equivalente por filas. Recuerden que equivalente por filas es aquella matriz que yo puedo aplicarle operaciones elementales
a una matriz para convertirla en otra. En este caso en específico, si recuerdan, vamos a poner así, vamos a empezar la demostración de esta manera, sí, solo sí. Entonces, bueno, vamos a empezar primero suponiéndolo, bueno, una antesala. Vamos a poner primero, existe un teorema, o recordemos, más bien, recordemos que toda matriz es equivalente por filas a una matriz reducida por filas. En algún video vimos esto de que significa reducida por filas, y vimos este teorema exactamente, que yo tengo cualquier matriz y yo puedo reducirla por filas. Y recuerden que la demostración era sencilla, ya que el algoritmo era el que yo pueda aplicarlo a cualquier matriz, la podía llevar a una reducida por filas. Entonces hay que recordar bien la definición de reducida por filas. Sin embargo, necesitaríamos la ayuda de otra definición bastante similar, que se va a llamar escalonada. Aquí vamos a poner aquí definición: escalonada reducida por filas. El caso de escalonada reducida por filas simplemente es una matriz reducida por filas reacomodada para que el primer término que no sea diferente de 0 está hasta arriba. Es decir, si recuerdan, una matriz escalonada, una matriz reducida por filas, tiene el siguiente aspecto. Por ejemplo, este que está aquí, ¿no? Nosotros aplicamos nuestro algoritmo para reducir una matriz, y esta es una matriz ya reducida por filas. Sin embargo, no es escalonada reducida por filas. ¿Por qué? Porque fíjense que yo quisiera que el primer término que no es 0 sea el primero. Luego el siguiente que le queda, pues sea el siguiente, y así sucesivamente. Es decir, a partir de un cambio de filas, por ejemplo, de primera con la tercera, esto quedaría de la siguiente manera. Y esto quedaría así, miren, fíjense, se llama escalonada porque tiene esta forma de escalón, o de escalera más bien. Entonces, esta es una matriz escalonada reducida por filas. Es decir, es una matriz reducida por filas en el cual le hago un cambio de filas para acomodarla de tal suerte que el primer término con el primer número, no 0, esté hasta arriba, luego el siguiente que está más cercano a la izquierda, y así sucesivamente hasta el último. ¿Ok? Entonces, bueno, no vamos a traer mucho en contexto porque no es muy necesaria esta definición, solamente es como para que se entienda un poquito mejor este teorema. Por ejemplo, una matriz de este estilo, recuerden que estamos tomando matrices cuadradas, ¿no? Entonces, de este estilo, por ejemplo, no es escalonada. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo aquí y llego hasta el siguiente, y luego me tengo que regresar, y así, ¿no? Entonces esto ya no tiene forma como de escalera, ¿no? Yo creo que de escalón pues viene como de escalera, más bien, porque sí son como escalones, pero bueno, olvídenlo. El caso es que esta sí es una matriz reducida, pero no es una matriz escalonada. Entonces nada más hay que hacer unos cambios de, por ejemplo, esta fila para arriba, luego esta para acá abajo, y así sucesivamente, y pues me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Así. Ahí está. Entonces esta, por ejemplo, sí ya tiene forma de escalera, ¿no? Estas matrices obviamente son la identidad, pero tenemos otro tipo de matrices. Por ejemplo, aquella que tenga este estilo también puede ser una matriz reducida. Y esta, fíjense que ya está escalonada. ¿Por qué? Porque tiene este así, se va hasta el siguiente y ya se acaba. Abajo ya no tiene más. Pero esta no es la identidad. En ambos casos sería la identidad, como hemos recordado, varias matrices reducidas por filas. Pues tenían algunas filas que no eran 0. Y ya hemos llegado a conclusiones sobre este tipo de matrices. Así que bueno, necesitamos esta definición para lo siguiente. Vamos a recordar que toda matriz es equivalente por filas a una matriz reducida por filas. Cualquiera, en este caso A. Entonces, bueno, vamos a pasar a la demostración. Recuerden que el objetivo es decir que yo tengo una matriz arbitraria y voy a decir que es invertible. Si, solo si, es equivalente por filas a la matriz identidad. Entonces aquí tenemos dos cosas importantes: la palabra invertible, equivalente por filas, y matriz identidad, ¿no? Entonces yo ya sé que cualquier matriz A la puedo llevar equivalente por filas a una escalonada reducida por filas a partir de operaciones elementales.
Entonces vamos a empezar por el sí solo sí. ¿Cuál será más fácil? Vamos a suponer primero que es equivalente por filas, ¿vale? Entonces vamos a poner así a regresar, ¿no? Entonces nuestra hipótesis principal es que A es equivalente por filas a la identidad, ¿ok? Entonces esa es nuestra primera hipótesis. A es equivalente por filas a la identidad. Ajá, y queremos demostrar que A es invertible, ese es nuestro objetivo. Entonces fíjense lo interesante que es. ¿Qué significa que A es equivalente por filas? Como habíamos visto en teoremas anteriores, una operación elemental, yo aplico aquí una operación elemental de filas, ajá, que lo habíamos denominado por ejemplo como E1, y obtengo otra matriz que le habíamos puesto así, ¿no? EA1. Y así sucesivamente hago una secuencia de operaciones elementales, ajá, a la matriz A, y al final de toda esta sucesión finita de operaciones elementales me da la identidad. Eso significa que A es equivalente por filas a la identidad, pero también podemos expresar lo siguiente. Estas matrices, bueno, estas operaciones elementales las podemos ver como matrices elementales. Es decir, si yo aplico E1A, pues me da la aplicación de haber hecho una operación elemental de E a A. Ahora espérenme que no recuerdo. Sí, así está bien. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, esta es una matriz, luego es una operación, luego esta es otra operación, luego esta es otra operación. Y así sucesivamente. Aplico una serie finita de operaciones elementales. Y al aplicar todo esto me va a dar ¿quién? La identidad, es lo que estoy diciendo. Eso significa que A es equivalente por filas a la identidad. ¿Ok? Pero, ¿qué recordamos? Recordemos que las matrices, bueno, vamos a poner esto, las matrices elementales son invertibles. Es decir, cada una de estas matrices de mi sucesión, o sea, esta y esta, son matrices invertibles. Además, la multiplicación de matrices invertibles es invertible. ¿Qué quiero decir esto? Que toda esta sucesión, toda esta multiplicación completa de matrices es invertible. Ajá. Pero fíjense, no vamos a tomar todavía eso. Recuerden que nuestro objetivo es ver que existe una matriz. Bueno, aquí ya lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, toda esta matriz podemos aplicar asociatividad y poner esta sucesión de matrices como una multiplicación así, finita, de todo esto multiplicada por A, y esto me da la identidad porque estoy diciendo, ajá, por hipótesis que A es equivalente por filas a la identidad. ¿Ok? Entonces, como A es equivalente por filas a la identidad, entonces toda esta sucesión de multiplicaciones de matrices elementales, al multiplicarlo por A, me da la identidad, pero todo esto me da una nueva matriz que podemos llamar, pues, C, por ejemplo, ¿no? Entonces, C por A es igual a la identidad. Es decir, existe C, existe C, matriz n por n en los reales, tal que C por A es la identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que que A tiene una inversa. Tiene inversa y es este producto, ¿no? Y además es ¿qué? A a la menos 1 es todo este producto de matrices elementales. N y así es, ¿no? Está Entonces fíjense, no solo acabamos de demostrar, y bueno, ya quedaría, ¿no? Esto queda un poquito raro porque queda como inversa izquierda, pero podemos aplicar la misma idea aplicándola a la derecha, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí se puede. Eso podría ser que no se ve tan claro, pero bueno, vamos a dejarlo de tarea porque no lo veo tan claro ahorita yo. No es cierto. Pero bueno, para que hagan algo. Bueno, no solo acabamos de demostrar que existe una matriz y ya sabemos cómo es, o sea, ni siquiera, ¿qué? Ajá. No, o sea, demostramos que existe, pero también vemos quién es. Es decir, las matrices elementales aplicadas a A, para llevarla a la identidad, la multiplicación de estas matrices es la misma identidad de A. Y aquí lo ponemos de esta manera. Este resultado es muy interesante porque fíjense,
la inversa de la matriz es igual a aplicar operaciones elementales, o la multiplicación de operaciones elementales. Pero una operación elemental, si recuerdan qué es aplicar una operación elemental aquí a la identidad. Entonces podemos ponerlo de esta manera. De todos modos, la identidad se puede poner donde sea, ¿no? Entonces, esto es interesante porque, ¿qué? Porque ya sabemos quién es la matriz inversa, aplicando operaciones elementales a la identidad. Entonces esto va a ser de gran importancia. Ya saben, como siempre, o lo que hemos estado viendo, es que los teoremas la verdad no nos importan, no más o menos como que son interesantes, pero la aplicación de esto es lo que nos interesa, ¿no? Hay algo interesante. ¿Qué pasa si no es equivalente por filas a la identidad? Porque estamos suponiendo que A es equivalente por filas a la identidad, pero no hemos demostrado, o bueno, no sabemos qué pasa si no lo es, ¿no? O al revés, toda la matriz invertible es equivalente por filas a la identidad, que ese es el regreso, ¿no? Este también es interesante. El regreso sería que A es invertible, y entonces hay que demostrar que A es equivalente por filas a la identidad, ¿no? O sea, aquí luego se suele poner como de equivalencia, ¿no? Para no poner todo lo que estaba poniendo atrás. Entonces es un poquito más interesante de demostrar. Así que vamos a ello, vamos a pensarlo un poquito. Bien, ¿cómo demostramos que A es equivalente por filas a la identidad? Fíjense que vamos a utilizar lo del teorema anterior. Ya sabemos que A es equivalente por filas a partir de una sucesión finita. Vamos a ponerla así. No, perdón, me equivoqué. Ya sabemos que es equivalente por filas a una matriz. Vamos a ponerlo otra vez así. N. Estas N no me gustan. Así. Punto, punto, punto. E2, E1, ¿no? Ya sabemos que esto significa aplicar operaciones elementales a A. Para convertir todo esto en una matriz reducida por filas. En general vamos a hablar de una matriz escalonada reducida por filas. En este caso vamos a llamarle R. Esta es una matriz cualquiera reducida por filas. En particular vamos a pensarla escalonada. ¿Ok? Entonces, es interesante. Esto de aquí, ¿cuánto tiene que valer para hablar de una inversa de A? O sea, yo no puedo convertir, sabemos que una matriz reducida por filas, por ejemplo, puede que tenga, en este caso, una fila que sea totalmente cero. Esta no es la identidad. Entonces, fíjense que... Vale. Entonces, fíjense. Ya tenemos que A es invertible, ¿no? Y de hecho, este de aquí, pues ya habíamos obtenido quién era la inversa en la parte anterior. Sin embargo, ahora vamos a ver qué sucede con esta idea, ¿no? Aquí ahora sé que A es invertible, entonces tengo que demostrar que A es equivalente por filas a la identidad. Pero ya sabemos que cualquier matriz es equivalente por filas a una matriz escalonada reducida por filas, que es esta R, que es lo que estaba diciendo. Entonces fíjense, como cada una de estas operaciones elementales tiene inversa, podemos despejar a A, por así decirlo. Entonces esto quedaría, por ejemplo, como E a la n a la menos 1 de R por E a la 2 a la menos 1 y E por 1 a la menos 1, ¿no? O sea, estoy multiplicando por la inversa de las matrices por izquierda, y aquí pegándolo a y obtengo lo siguiente, fíjense, que A es igual a la multiplicación de todas estas matrices. Igual a la multiplicación de todas esas matrices. Ahora, si recuerdan de un teorema, sabemos que A va a ser invertible, eso es interesante, más bien, A será invertible si y solo si R es invertible. Ya sabemos que cada una de estas E1, E2 a la menos 1, todas estas son invertibles, pero R no sabemos si es invertible o no. Y fíjense este lema que les voy a dejar de tarea.
Hoy estoy dejando mucha tarea, parece que no hice nada, ¿no? Soy como Spivak. Bueno, el siguiente es este, ¿no? R es una matriz escalonada reducida por filas, es decir, solo tiene unos y ceros. Y aparte de ser cuadrada, solo tiene unos y ceros. ¿Sí? No vea, no necesariamente. Bueno, es una matriz escalonada, reducida por filas. Ajá, entonces, fíjense este lema, o algo que voy a poner. Dice, una matriz cuadrada sí tiene una fila o una columna totalmente ceros, no es invertible o no tiene inversa. No tiene inversa. Ajá. Entonces este lema va a ser bien importante porque fíjense, estoy diciendo que una matriz cuadrada, si tiene una fila o una columna totalmente cero, no es invertible. Entonces se trata de demostrarlo. No es muy difícil de ver. Pueden poner una matriz arbitraria, así con A1, así hasta A1n, y agarran una fila completamente cero, ¿no? Ajá. Y entonces proponen que exista una matriz inversa y notan que al multiplicar, pues algo va a fallar. ¿Y qué es lo que va a fallar? No es muy difícil de ver. Pero es interesante, ¿no? Si tengo una matriz que tiene una columna o una fila totalmente cero, entonces no tiene inversa. Ajá, aquí estamos ahora catalogando qué matrices no tienen inversa. Estamos hablando de matrices que sí tienen inversa y aquí estamos hablando de matrices que no tienen inversa. En este caso, las matrices cuadradas con una fila o una columna totalmente ceros no tienen inversa. Ajá, entonces fíjense, con este nuevo lema que ustedes van a demostrar, tarea importante, ¿no? Importante. Ya podemos acabar nuestro teorema. A será invertible si solamente si R es invertible. Y R solo es invertible, recuerden que esta es una matriz reducida por filas. Si solamente si va a ser invertible si no tiene una columna, una fila ceros. Y eso solo va a suceder si R es la identidad. ¿Vale? Y así concluimos todo esto. Ajá. Solo va a tener inversa A si todas estas matrices de aquí tienen inversa. En particular R es la que nos importa porque todas las demás sabemos que tienen inversa. Y R solo va a tener inversa si es la identidad, ¿vale? Y entonces ya concluimos eso, ¿no? Finalmente, A tiene inversa. Tiene inversa si es equivalente por filas a la identidad. A la identidad. Bueno, ahí no escribí bien porque no tiene sentido, porque es lo que queremos concluir. Y ya está, ¿no? Perfecto. Ahora, el teorema es interesante porque ¿cómo vamos a hacer para ver si algo tiene una identidad? Entonces tenemos que agarrar una matriz y reducirla por filas y llegar a la conclusión de que esa matriz que obtengo es la identidad. Así sabré si tiene inversa. Vamos por un ejemplo. Y de hecho voy a hacer muchísimos ejemplos que iré subiendo. Pero por ejemplo, este aquí, ¿no? 2, 4, 1 y 3, ¿no? Por ejemplo, tengo esta matriz y quiero saber que, vamos a poner así el problema, A es invertible. Sin interrogación. Pues lo que tengo que hacer es reducirla por filas, ¿no? Que es lo que ustedes ya conocen. La fila 1 la cambio por un medio de la fila 1. Y esto me da 1, 2, 1, 3. Y luego lo que hago es que la fila 2 la cambio por la fila 2 menos la fila 1 en este caso. No voy a poner más menos 1 aquí para seguir con nuestro algoritmo. Y esto quedaría un medio, lo resto. Y esto me queda 0 y 1, ¿no? Ahora con este uso de pivote, y esto me queda que la fila 1 es la fila 1 menos, no, bueno, más, menos 2 veces la fila 2, ¿no? Entonces esto quedaría 1 y este menos este me da 0, 0 y 1. Entonces fíjense, ya llegué a esta matriz, sí es la matriz identidad, por lo tanto,
A tiene inversa. Tiene inversa. Ahora la pregunta es cómo obtengo la inversa, ¿no? O sea, bueno, estuvo perfecto, ¿no? Ya sé que es inversible, pero ¿quién es? Ah, bueno, vamos a recordar que si yo aplico los mismos pasos que acabo de hacer aquí a la matriz identidad, obtengo la matriz inversa. Porque si recuerdan, la matriz inversa es aplicar exactamente las mismas operaciones elementales a la matriz identidad con la que reducimos a A. Entonces, bueno, para que quede más claro, lo voy a hacer en el siguiente video con más ejemplos. Esto es nomás como una idea para que entiendan que sí me sirve este teorema a pesar de que estuvo medio raro. Pero bueno, en el siguiente explicaré el algoritmo. Bueno.